Buenas tardes, pregunta médica, ya despidiendo formalmente la semana laboral la primera semana de 2024. Y como siempre vamos a terminar de forma exitosa esta primera semana en una promesa que hizo la doctora Caridad Patricio, que es médico titular en Estados Unidos y tiene una colaboración permanente con Pregunta Médica. Entonces, de las dos comparecencias, esta es su segunda comparecencia aquí en Pregunta Médica. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Buenas tardes, pueblo dominicano, producción. Qué bueno. Muchos éxitos que tuvo la presentación. ¿Cómo fue la presentación anterior que usted tuvo? Sobre la neuralgia del trigémino, factores Bueno, etiológicos, tratamiento. me dicen que eso es tan crónico que la están llamando a usted. Sí, ya tengo pacientes. Ay, qué bien. Doctora, pues, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? Vamos a tratar hoy traumatismos y fracturas maxilofaciales. A propósito de una época tan activa de accidentes, de riñas, vamos a hablar sobre eso. Se lo atribuyen a la época, pues la época no tiene por qué producir accidentes. No debería de ser. Lo que pasa No es el desorden. El desorden. El desorden que hay acá. Entonces, traumas. Y fracturas maxilofaciales. Bueno, antes de empezar formalmente con el tema, recordándolo a todos ustedes, tal como prometí ayer, hoy le vamos a rendir un homenaje a un extraterrestre que se fue a destiempo, Sandro. Hoy le vamos a poner 3 canciones de esas románticas que hay que cortarse las venas. Entonces, en vez de anuncio, cada vez que me vaya, que haya un Let Me Go, suéltame, pues nos vamos con la canción. Doctora, ¿cómo empezaríamos el tema de trauma a nivel maxilar? Sí, muy bien. En el año 1901, un científico médico francés llamado René Lefort clasificó las fracturas del tercio medio facial en fracturas Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Tercio medio facial, ¿qué significa? Exacto. Tercio medio facial viene delimitado desde los arcos superciliares hasta el maxilar superior. Tercio superior facial es el área frontal y el tercio inferior lo constituye el maxilar inferior. Pues ese desbarató el que área muy sensible de la cara. Sucede, doctor, que el macizo facial, como hemos sido creados por un ser superior, por Dios, el macizo facial tiene sus arbotantes, que son los senos paranasales, frontales, maxilares, que tienen doble función. Sí. Amortiguan los contrachoques anteroposteriores, porque son cavidades huecas, neumáticas, y además livianan el peso de la cabeza. Pero, paradójicamente, cuando hay cambio de temperatura, cuando existen procesos alérgicos, pues se llenan de secreciones y se hacen los procesos de sinusitis agudas o crónicas. Pero realmente son arbotantes que van a minimizar la intensidad de los golpes anteroposteriores. Tú sabes que en una presentación en otro programa, yo nada más me quedé mirando, porque esa persona dijo que el casco protector evitaría los problemas, entonces podrían deambular las motocicletas, pero oye, es que los accidentes se van a dar independientemente. Sí, independientemente de todo, nada más no es la cabeza la que se traumatiza. Todo es asunto de educación. Sí, y de eliminar esas motocicletas, porque es que el casco protector no es una exención. Exacto. No es una licencia para evitar las muertes. La columna cervical Dios. Y todo el cuerpo. Conmigo hay que hablar como claro, porque mira, yo me quedo, no, porque en tal sitio usan casco protector, pero que esa no es la solución, es quitar de las vías la motocicleta. La columna cervical tiene mucha vulnerabilidad en extremidades inferiores, fractura de cadera.
Entonces, doctor, existen diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando hay un accidente masivo o cuando hay un accidente simple de que colisionan dos vehículos o un vehículo pesado con una motocicleta, existe el escenario per se. Determinamos la cinemática de trauma, los condicionantes, el escenario, cómo ocurrieron las cosas, y el mecanismo de trauma lo constituye cómo se causó el golpe, con qué objeto. Esa es una de las primeras preguntas. ¿Con qué objeto? Si fue un objeto punzante, un objeto contuso, si fue un golpe, de qué calibre, de qué tamaño, con qué fuerza se causó un traumatismo, porque existen las fracturas también. Fractura la definimos, doctor, como una solución de continuidad de los tejidos duros. Las heridas son solución de continuidad de tejidos blandos. O sea, generalmente, que esas informaciones en emergencia, que te llegan el traumatizado, sí, que siempre lo llevan, entonces ustedes le preguntan en lo que están canalizando, ¿cómo fue? Exacto. Esas informaciones son valiosas. Son valiosas. Y hay un aspecto importante que se llama hora dorada. La hora dorada es desde que ocurre el evento hasta el traslado a la unidad hospitalaria. Realmente el traslado determina mucho, doctor, el pronóstico del paciente. El paciente hay que saberlo trasladar, cubrir siempre su cuerpo, inmovilización correcta, sobre todo la columna cervical, que es muy vulnerable. Ahí tenemos la médula. Entonces, un paciente mal trasladado de un lugar vulnerable a una unidad, o que un paciente esté sangrando, perdiendo volemia o volúmenes sanguíneos, ahí el pronóstico es más reservado. O sea que el tiempo es determinante. El tiempo es oro, hora dorada. Oye, usted sabe que... Y el triaje en la unidad hospitalaria también. Todo vaso sangrante debe ser yugulado. Existen 4 medidas. Vías aéreas. Permeabilizar las vías aéreas. Eliminar los objetos, a veces los mismos dientes, la misma lengua, obstruye las vías aéreas. Hay fracturas bilaterales de maxilar inferior que obliteran el espacio orofaríngeo al tirar la lengua hacia atrás. Los grandes coágulos de las grandes fracturas realmente obstruyen las vías respiratorias. Si el paciente está semi-inconsciente, dependiendo también del grado de estado neurológico también. El paciente, si no tiene los reflejos deglutorios claros, pues puede broncoaspirar esa sangre, broncoaspirar dientes avulsionados de raíz. Lo primero es revisar, o las prótesis dentales. Sí. Lo primero, permeabilizar las vías aéreas. Segundo, prevenir o corregir el shock traumático hemorrágico. Reposicionando la volemia o volumen de sangre perdido. Entonces, torniquetes, yugulando el vaso sangrante con lo que esté al alcance. Por eso es que el tiempo es tan determinante. Lógico. Por ejemplo, una fractura de huesos largos, fractura de cadera o de fémur abierta, en cuestión de minutos son litros de sangre. La fractura del macizo facial, acuérdese, doctor, por Rubier. Rubier dice que la arteria carótida externa irriga todas las cavidades de la cara. Doctora, pues dígalo en inglés, que yo lo digo en español, para darle paso a la primera canción de Sandro en homenaje. Dígalo en inglés. Let me go. Suéltame. Bueno, pues continuamos en este día final de la primera semana 2024. Mañana será el Día de Reyes en República Dominicana, víspera, y como nosotros apostamos a la caridad, traímos a la doctora en un periplo que anda por su país, directamente desde Estados Unidos, la doctora Caridad Patricio, que conjuntamente con Comitante, usted no se opone, doctora, un homenaje a ese gran ídolo, Sandro. Claro que sí, corroboro. Sí, que Sandro pues
le hicieron un trasplante de corazón y pulmón, e hizo una infección. Sí. Ya usted sabe, usted como doctora, lo que significa cuando hay una infección, Ese es el riesgo. pues se rechaza el órgano Se rechaza. automáticamente. La sepsis. Doctora, en ese lugar de accidente que caen los dientes muchas veces, ¿se dejan o se le puede llevar al médico los dientes? ¿Se pueden trasplantar? No, los dientes se pueden trasplantar, pues generalmente se salen de raíz, se pueden reimplantar, Sí. es el término correcto. Si el paciente no está inconsciente, pueden introducirse en la boca, en el piso de boca, si tiene su reflejo deglutorios, Sí. o si no en leche, en algo que los hidrate. Y el dentista, el odontólogo correspondiente, puede reimplantarlos e inmovilizarlos con una férula, porque es lo ideal. Y se han logrado buenos resultados. O sea, con procedimientos que ellos hacen de endodónticos, le estirpan el paquete vascular nervioso a la pulpa y reimplantan los dientes. De ahí la importancia del 911, porque no se puede perder el tiempo. No, el tiempo es oro ¿Qué? en esos aspectos. Se nos ha caído ese servicio aquí. El Y tiempo es a oro. veces el tiempo pasa y no le dan auxilio. No, y el evaluar el paciente neurológicamente es determinante, doctor. El paciente politraumatizado es un paciente de manejo en equipo. Lo maneja el cirujano maxilofacial, el cirujano general, el neurocirujano. Y entonces el ortopedista, dependiendo de los traumas que presente, pero algo vital es la evaluación neurológica del paciente. La evaluación si está consciente, si tiene un trauma cráneo-cerebral leve, moderado o severo, si responde a los comandos verbales, si está orientado en tiempo, lugar y espacio. Eso es fundamental. Entonces, luego del examen clínico, que es lo primero que se hace. Doctora, pero antes de caer ahí, ¿qué tan perjudicial? Porque hay que ver la realidad Sí. que hay en nuestro país. Que a propósito, quiero darle un saludo a los médicos de Estados Unidos que están mirando este programa y decir que te valoramos mucho. Gracias. Una dominicana destacada en las ciencias médicas. Ella es la doctora Caridad Patricio, valórenla mucho porque sabe mucha medicina interna y es realmente de estos médicos de emergencia de América Latina. Yo le iba a decir, doctora, ¿qué tan perjudicial? Porque en República Dominicana, para que ustedes lo oigan, en República Dominicana no aparece la ambulancia. ¿Qué tan perjudicial llevarlo en motores o montarlo en una camioneta o en un carro? Es muy perjudicial porque se puede agudizar el cuadro. Pero se va a morir ahí en el asfalto. Agudizar, porque si una fractura que no estaba desplazada, con un mal traslado se puede desplazar. La columna cervical es fundamental, doctor. De ahí depende la vida del paciente. Pero podemos tener un cuadripléjico. Pero que no está apareciendo el 911. Bueno, eso es. Pero el que tenga su movimiento, bueno, el que tenga, por lo menos... Le estoy diciendo que la realidad es, están en el pavimento, desangrándose, y viene un buen samaritano, sí, y decirlo llevar en un carro. Entonces, no le están haciendo un favor, lo que pueden complicar el asunto. Complicar el porque cuadro, no tienen entrenamiento. No tienen entrenamiento. Es lo que le digo, que una fractura que no estaba desplazada se puede desplazar. Un vaso que no estaba sangrando puede empezar a fluir la sangre y descompensar el paciente. La volemia se pierde. Entonces, ese 911 hay que activarlo. Eso es demasiado urgente. Usted escuchó a Abinader, presidente. Urgente y vital. Eso es urgente, es urgente. Extremadamente urgente. La mayoría de los pacientes en nuestras vías hay que buscar un carro o algo que lo lleven, porque pasan horas y horas y el servicio no aparece. Bueno, a eso hay que poner atención. Entonces, doctora, ya en emergencia. En emergencia existe en los hospitales de tercer nivel el triaje. El triaje es clasificar los pacientes. El triaje es evaluar cada paciente por especialidad. El triaje incluye muchos aspectos médicos,
protocolares y científicos. Ese pasa de una vez. Sí, entonces. Como emergencia 1. Sí, eso es vital. El triaje es fundamental en todo centro de salud, por Dios. El triaje es demasiado importante, ya sea en los hospitales maternos, ya sea en los hospitales de trauma, en los hospitales de servicios polivalentes. Son de vital importancia aplicar los protocolos, porque todo está escrito, doctor. Y en lo que llega el maxilofacial, el cirujano, anestesiólogo, el médico que... El emergenciólogo está ahí, el MA, emergenciólogo, está adiestrado, tiene los conocimientos para estabilizar. El emergenciólogo intuba si es preciso, el emergenciólogo evalúa a grandes rasgos neurológicamente, el emergenciólogo manda a canalizar, manda a poner la solución del lugar, si es preciso poner una analgesia. O sea, el emergenciólogo está adiestrado. Doctora, y luego referir, llamar a los especialistas correspondientes. Recuérdese que nuestro glorioso Juan Luis Guerra dice que no le digan que los médicos se fueron y que el alcohol se lo bebieron. Si no está ese emergenciólogo ni ese especialista, el estudiante entonces de medicina debe canalizar. No, el estudiante no está capacitado. Tiene que haber médicos en el. Y entonces si está en su casa, porque está en la casa, ni que de llamada. Tiene que estar. Hola, por lo menos, por lo menos un médico general, de no estar el emergenciólogo. Pero los hospitales docentes universitarios, doctor, están por especialidad. Y cada especialidad tiene sus médicos asignados. 24/7. Sí, tiene sus médicos asignados. Cada especialidad tiene un médico asignado. Entonces el médico va a hacer las medidas generales y va a llamar al especialista. Doctora, me extraña porque en mi preparación de interno de medicina siempre nos daban las orientaciones que vayamos canalizando al paciente y que avisen inmediatamente. Podemos hacer algo los estudiantes de medicina ahí. Doctor, el paciente es una caja de sorpresa. El paciente tiene que ser evaluado por el especialista, por un personal de experiencia que ha hecho residencia médica. Residencia médica. Con el paciente, no, el paciente es un libro abierto. Lo que yo le estoy hablando es 30 años atrás. El paciente es un libro abierto. Gracias a Dios que se creó la especialidad de emergenciología. Los emergenciólogos son de vital importancia, son los que reciben el paciente y van a derivar. Pero el emergenciólogo hace su rol importantísimo. Nuestros compañeros, colegas emergenciólogos, hacen su rol importante. Entonces ya hicieron el triaje. ¿Qué hacen ustedes ahí? Entonces, ahí llaman por especialidad. Ahí llaman el especialista de servicio. Maxilofacial. Exacto. Entonces, vamos a evaluar qué tipo de fractura tiene el paciente. Existe la LEFOR 1, que es la fractura horizontal que se inicia en la fosa piriforme del maxilar superior, sigue la pared anterolateral del seno maxilar y termina en la tuberosidad del maxilar. Esta mueve, al examen clínico, todavía no hemos visto imágenes, primero la clínica del paciente. Eso es lo más importante. Así adiestramos a nuestros alumnos. Pero eso se hace rápidamente, esa evaluación, antes de llevarlo a cirugía. Antes de llevar a cirugía. Antes de hacer las imágenes incluso. Entonces, previo a eso ya se le ha hecho un electro, su toma de muestra de sangre, su hemograma, su tipificación, todo. Antes de eso, se le ha hecho todo ya en emergencia, con carácter de rapidez, de emergencia. Entonces, doctor, al examen clínico el maxilar superior se mueve, tiene movilidad. Entonces, es un LEFOR 1 que no es grave. Existe la LEFOR 2, que ya la cosa se va a agravar, que es una fractura piramidal. Traduciéndolo en español, leve. El LEFOR 1 es leve. Ya la LEFOR 2 moderado ya. Es moderado ya, de moderado a complicado. Clínicamente el paciente presenta cara alargada. No, esto es el pan nuestro de cada día, lo que usted está hablando. Sí. Eso es lo que aparece aquí, a cada rato batean uno. El paciente presenta cara alargada porque existe disyunción de los huesos malares, fractura nasal hasta la tuberosidad maxilar,
seno maxilar. Usted se fajó con todos esos pacientes, entonces, ¿por qué usted nos dejó? ¿Por qué usted nos dejó? Yo entonces, el lema para despedir el bloque, y entonces, digámoslo en inglés, yo digo en español. Let us go. Suéltame. Suéltanos. Así que suéltanos. Bueno, pues continuamos para nivel internacional. Estamos en República Dominicana. El programa Pregunta Médica. Muchísimas gracias, doctora, por usted ser vocera allá en Estados Unidos, sí, del programa Pregunta Médica. Hay muchos médicos que me le están dando like al programa. ¿Me le están dando like, doctora? Sí. ¿Usted se lo manda? Muchos alumnos y residentes, sí. ¿Tienen una buena opinión del programa? Excelente, excelente visión. Sí. El ser humano vive de incentivos. Se ha nutrido mucho, doctor, porque cada vez que usted da una cátedra magistral de esos temas interesantes, pues la gente se nutre de conocimientos. Así, sí. Qué bueno que uno que pueda hacer un trabajo y llegarle a los demás. Claro, y que eso es más importante, por eso quería que usted se expresara de la recepción de este programa, porque le sirve de estímulo a todos y cada uno que forman parte del equipo y la producción, de que yo digo, pongan alma, corazón y vida, que hay muchas personas que captan la información. Exacto. Así que, doctora, entonces ya, bloque final, ya este paciente entró para cirugía, determinaron quién determina los especialistas que van. Sí, el paciente, como yo decía al principio, es un paciente que debe ser manejado en equipo. Porque un politraumatizado puede tener fractura de los húmeros, puede tener fractura de fémur, fractura de cadera, evaluar las condiciones generales. Podría ser un hipertenso, podría ser un diabético, estabilizarlo con los especialistas clínicos. Los de medicina interna, nuestros colegas, lo estabilizan. En caso de que haya una crisis hipertensiva, de que haya una glicemia muy alta, pues se estabiliza el paciente. El paciente con unos niveles tensionales muy altos no debe ser llevado a cirugía, porque mediante la anestesia general no es correcto bajarla, porque produce daño a órganos diana. ¡Ay, Dios! Entonces no, el paciente va estabilizado y relajado a la sala de cirugía. Entonces cada uno hace su rol. ¿Qué sucede? Todo politraumatizado va con fracturas o desplazadas o alineadas y va con heridas. Todas las heridas producidas en el escenario del accidente son contaminadas. Excepto las heridas quirúrgicas, todas las heridas se consideran contaminadas. Hay muchos tipos de heridas, doctor. Hay heridas contusas, heridas incisas, dependiendo del mecanismo que las produzca. Entonces, la profilaxis contra el tétano, fundamental. Lo primero, profilaxis contra el tétanos. El Clostridium tetani tiene el más mínimo agujero para penetrar al organismo. Doctora, sería interesante que usted destaque los diferentes escenarios de esos pacientes politraumatizados, porque la mayoría de las personas entienden que por accidente de tránsito, pero también van a batazo. Las riñas. Sí. Las riñas. A batazo limpio en la cara. A batazo, con machetes. ¡Ay, Dios! Con machetes. Hay heridas por arma blanca. Hay heridas por arma de escopetas. Oh, Dios. También una herida en la cara por una escopeta destruye esa onda expansiva que viaja muchos metros por segundo, a 300 metros por segundo. Destruye todo lo que sea huesos faciales. Queda el paciente con una deformidad enorme, que ese paciente hay que hacerle traqueostomía, ese paciente hay que hacerle gastrotomía para alimentarlo, y en varios tiempos reconstrucción facial, reconstruir la nariz de colgajos, por ejemplo frontales, reconstruir orificio bucal, en varios tiempos es que se reconstruye. Las riñas, por ejemplo, por botellas, por cuchillos, por piedras, o sea, hay muchos tipos de objetos contusos e incisos
punzocortantes que pueden producir las fracturas, las Lefort. Que usted recuerde como gerente del servicio maxilofacial, ¿cuántos médicos llegaron a entrar en esos politraumatizados para trabajar simultáneamente? Bueno, a veces hacíamos un equipo de 5 especialistas. 5. 2 ortopedas, por ejemplo, 2 maxilos, 5 o más. Sí, el neurocirujano, el anestesiólogo, todo un equipo, doctor. Cada uno hace su rol, cuidando la hemodinamia del paciente, llevando al paciente con los materiales de osteosíntesis adecuados, correctos, para cada fractura, porque las fracturas se van a unir, se van a consolidar si están muy desplazadas. En el caso del macizo facial utilizamos mini placas y tornillitos, si están muy desplazadas. Entonces, colocamos con una especie de taladro quirúrgico, trepanamos orificios y le colocamos las placas y tornillos al paciente de acuerdo a las dimensiones de la fractura. Evolucionan perfectamente y luego suturamos esos músculos por planos. Y esa piel con un hilo, un nylon 5-0, una sutura muy estética, lo más estética posible, porque es cara, para que el paciente quede lo más estético y su integridad emocional no se vea afectada. Entonces, doctor, por último tenemos la fractura Lefort 3, que es una disyunción craneofacial. Ese está destruido casi. Ese no sobrevive, es incompatible a la vida, porque el trauma cráneoencefálico es severo. Ese llega totalmente inconsciente, lo evalúa el neurocirujano, en un paciente en estado de gravedad que amerita ser intubado. Doctor, usted no me ha dicho, mandaron a cruzar sangre y todo, le están pasando sangre. Sí, en laboratorio, claro, eso es lo primero. Hay que cruzar la sangre, porque para ir al quirófano se necesita obligatoriamente el cruce de sangre, se necesita necesariamente para reponer ese volumen perdido. A veces, doctor, puede presentarse una hemoconcentración cuando el hematócrito falso puede estar en 47, el paciente está deshidratado o ha perdido grandes volúmenes de volemia. Eso se llama hemoconcentración, que no es real. Pero sí, la hemoglobina es lo real. La hemoglobina se mide en gramos, el hematócrito se mide en por ciento. Ese paciente ya estabilizado en el transquirúrgico, en el prequirúrgico, transquirúrgico y muchas veces en el postquirúrgico. Es correctamente con protocolos. Los protocolos son fundamentales. En Estados Unidos, ¿cada qué tiempo se presenta este tipo de paciente? Bueno, no con tanta frecuencia, porque allí existe régimen de consecuencias. A veces. A veces, doctor. Aquí a cada rato. Allá está prohibido manejar con la ingesta de alcohol. Allá es un delito. ¿Qué país, Y se respetan las leyes, se respetan las preferencias en las calles, las señalizaciones, y se controla bastante la velocidad. Las altas velocidades no nos dan tiempo a nada. Y además no existen carros con defectos mecánicos, ni con defectos en frenos y en gomas, que son los causantes de los accidentes. O sea, ese es el problema. Que no hemos avanzado en nada, Lo mismo que cuando usted se fue. Bueno, doctor, me preocupa realmente. Entonces, lo mismo que usted se fue. Yo le decía que el paciente Lefort 3 es una disyunción completa craneofacial. Es fractura de ambos malares, fractura de esqueleto nasal, fractura de senos maxilares hasta la tuberosidad maxilar, fractura de piso de órbita, los blowout, como se dice, fractura de piso de órbita realmente el globo ocular puede caer posteriormente en enoftalmos, porque la grasa extraconal, que es un cojincito que sostiene el globo ocular es una víscera, que está sujeto a la órbita, que es una cavidad ósea, está sujeto por ligamentos, por músculos. Entonces, esa grasa extraconal se desplaza y queda en enoftalmos. Entonces, el paciente queda en tosis palpebral. La tosis es que se le cae el párpado. Ay, Dios mío. Tosis palpebral. Qué selva vivimos, Sí, entonces, eso hay que reponerlo. Esa fractura de piso orbitario es vital. El paciente clínicamente presenta equimosis y edema periorbitario
cara larga o cara de plato, Ay, ay, ay. edema generalizado de todo el macizo Casi facial. haciendo un contrato con el cementerio. Edema generalizado. Además de esas fracturas, LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3, existe la fractura del maxilar inferior, Ay, Dios. que los músculos generalmente la desplazan, doctor. Si es una fractura muy posterior en el ángulo mandibular, recuerde que ahí se insertan los músculos, en el segmento proximal se insertan los pterigoideos, en el segmento distal se inserta el músculo macetero, que es el cabestrillo de la mandíbula, y desplaza el fragmento hacia distal, lo que forma un escalón, y esa es una fractura eminentemente quirúrgica. Eso eran Pero fundamental. Esa emergencia eran a cada rato con usted ahí. Somos expertos en eso. Ay, María Somos Sana. expertos. Entonces, doctor, pero- lo fundamental en toda la Pero fractura, no es bueno ser experto en desastre. lo fundamental de toda fractura de macizo facial es mantener la oclusión. Oclusión es el término que define la relación intermaxilar. Porque no hace usted nada con hacer la reducción de fractura. La reducción es llevar un hueso o un tejido blando a su lugar. Eso es un término. Usted hace reducción también cuando los ligamentos se le prolapsan Sí. en las pacientes. La reducción de los ligamentos. Llevar un hueso a su lugar de origen, afrontar los cabos de fractura. Entonces, pero la relación intermaxilar nos va a dar simetría facial. No hacemos nada con que el paciente quede con una mordida cruzada o con una apertonatia o este aspecto, no, el aspecto. Ay, Dios mío, es que quede bien. El aspecto es que quede simétrico total, simétrico, relación intermaxilar. Si es preciso intubar, a tiempo hay que intubar. O sea, que yo digo... Hacer traqueotomía, si es preciso, se hace. Sí, cuando el neonato, cuando se produce el nacimiento, el recién nacido, el neonato, esa vagina tiene que quedar bonita, porque la bebé es un hombre, ¿verdad? Lógico. Tiene que quedar bonito. Todo tiene que quedar simétrico. A veces digo, ¿quién es el bandido que suturó esa vagina? Porque una vagina torcida. Señores, Dios mío. Sí, sí, sí. Doctora, ¿qué le parece este homenaje a Sandro aquí en Pregunta Médica? No, magnífico, un artista romántico. Hay que ser romántico, todos tenemos una vena romántica. Los médicos somos románticos. Yo me siento muy satisfecho de que usted esté aquí. Gracias. Pues, y que, no sé, a veces hay que tomar la decisión. Uno puede ser, porque la mayoría de los médicos están sufriendo en este país. Sí, sí. Cuando usted regrese, vamos a hablar del aspecto laboral de la medicina. Sí. Para que vean la gran diferencia y las incertidumbres que están pasando los médicos dominicanos. Porque muchas veces parte de la implementación para este paciente politraumatizado no hay recursos y tienen que los pacientes salirlo a comprar. Ese es el problema, doctor. A veces las cirugías se dilatan, entonces se aumentan los días cama en algunos hospitales porque el seguro no ha autorizado los materiales de osteosíntesis. Se aumentan los días cama, lo que aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales. Que ese es un problema. O sea que ese paciente, mientras más rápido tú lo sacas del hospital, mejor. Mientras más rápido se saca de un intensivo y se extuba, mejor. El paciente politraumatizado maxilofacial en muchas ocasiones requiere de una intubación endotraqueal por las vías aéreas. Doctora, vamos al bloque, dígamelo en inglés, suéltame. Let us. ¿Cómo es? Let me go. Let us go. Bueno, pues ya en minutos finales de Pregunta Médica vamos a dedicar este programa en la confianza que está el peligro, porque hasta se va a olvidar que nuestra meritísima Gabriela Reynoso está de cumpleaños en el día de hoy. Ay, sí. Así que deseo que Dios la lleve por el camino correcto. Una joven con tantos valores humanos, con tanta academia, con tanta hermosura. No hay palabras para definir a Gabriela, no hay palabras. Entonces, felicidades, Gaby. Felicidades, que Dios siempre te bendiga y te acompañe.
Así que sigas cultivando, bella. Felicidades, pues, ya usted sabe, doctora, hasta usted va a disfrutar hoy de del arte gastronómico. Mira. Doctora, final de pregunta médica. Final, en el aspecto ya de su intervención. Bueno, pues... ¿Qué tiempo dura esa cirugía? Dependiendo del grado de las lesiones, doctor, y de los huesos que estén fracturados. 3 horas, 4 horas. Más, a veces más. Ay, a veces los transquirúrgicos son prolongados, porque hay fracturas que son complicadas. Hay fracturas que son simples, otras son complicadas. A veces es preciso hacer injertos óseos, poner mini placas y tornillos varios. Un técnico de cada casa comercial debe de entrar a la cirugía con nosotros y pasarnos las placas y tornillos. Yo gobierno, por eso es que necesita mucha inversión en salud. Para que quede, entonces las radiografías, controles, todo para que todo quede correcto. Entonces el paciente evoluciona correctamente. Tiene pérdida de peso porque no puede alimentarse adecuadamente. Si es un paciente de intensivo, pues ya va a tener más calidad de vida, más permeabilidad de vías aéreas. Ya una vez estabilizada la fractura, porque las fracturas y las heridas tienen sus complicaciones inmediatas y mediatas. Siempre hay que proteger al paciente contra un tromboembolismo. Que o sea, eso es un coágulo que viaje. Exactamente, o embolismo graso. Siempre tenemos que proteger al paciente, observarlo. La observación clínica es fundamental. Si el paciente presenta disartria, taquicardia. Disartria es como problema para el hablar. Exacto, no se entiende. Arrastrar la lengua al hablar, aumento de la frecuencia cardíaca. Podemos estar, pero para eso son el examen clínico, las pruebas de laboratorio. Podemos estar ante la eventualidad de un tromboembolismo. Doctora, entonces lo mejor es la prevención, o sea, a ver si los gobiernos hacen algo, porque no hay dinero que pueda cubrir tanto trauma. La prevención. No, trauma, siempre el Darío está en déficit económico porque llevamos unos de trauma, no, y no tomar con alcohol, ingiriendo alcohol. No hacer viajes largos sin descanso. En los Estados Unidos está normatizado, doctor. Los que manejan vehículos muy pesados, que van de un estado a otro, le dan un descanso. Tienen que descansar. Obligatoriamente y dormir. Aquí los patanistas se duermen. No, y a veces sin comer, con Dios ingesta mío. De alcohol. Ay, Dios Eso mío. Es peligroso. Doctora, pues sin ingerir alimentos. Muchísimos éxitos en Estados Unidos. Gracias del alma. Que siga triunfando y que el que se va dominicano hacia el exterior sigue haciendo dominicana. Claro que eso sí. Es lo más importante. La patria nunca se olvida. Nosotros vamos a esperar en este año que usted siga colaborando con Preguntas Médicas. Me siento muy feliz cuando usted me dice que le da seguimiento diariamente a esta programación. Claro. No, y que para mí es un honor, doctor, un profesional de tanta valía, de tantas cualidades humanas y académicas como usted, ejerciendo una medicina mínimamente invasiva, que son muy pocos los profesionales que la ejercemos de ese modo. Usted prevé las cosas, usted limita mucho las histerectomías, las intervenciones quirúrgicas, que es lo correcto. Amante de las buenas prácticas. Eso es lo correcto y lo fundamental. Un médico que cree en la medicina preventiva y en la gran honestidad profesional. Yo lo felicito y para mí es una honra. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un anuncio a nombre de la Fuerza del Pueblo. Es muy probable que la doctora venga con 20 médicos y hagamos un operativo allá en Puerto Plata. Muy bien. Vamos a hablar con el doctor Leonel Fernández para que dé apertura, inaugure esa incursión médica de esos profesionales que ya usted lo tiene localizado. Ya lo hicimos en Bonao. Sí. Lo hicimos en Bonao. 20 médicos para Puerto Plata, pues se lo merece, ¿verdad? Sí. Así que... Servicios médicos, odontológicos. Antes de las elecciones, llevamos al candidato. Doctora, pues muchas gracias.
Gracias a usted. Muy doctor. emocionado, que usted está aquí. Así que suéltame y regresamos la otra semana. Gracias, doctora.